Mi nombre es Carolina Espinosa Luna, soy investigadora titular en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y cuento con una licenciatura, maestría y doctorado en Sociología por la UAM Azcapotzalco, el Instituto Mora y el Colegio de México. Frente al contexto actual, nacional e internacional, ¿cuál es el valor de la sociología? La sociología es una disciplina sumamente relevante porque nos permite comprender cómo nos vinculamos, cómo nos relacionamos unos con otros en los distintos ámbitos de la vida social. Me explico, así como la sociología nos ayuda a entender por qué nos comportamos de manera individual de una manera o de otra, cómo tomamos decisiones a lo largo de nuestra vida, y cómo gestionamos o hacemos frente, cómo gestionamos nuestras emociones o cómo hacemos frente a lo que nos acontece. Así también la sociología nos ayuda a entender cómo nos vinculamos unos con otros en distintos ámbitos como la educación, la religión, la salud, la cultura, el arte, el deporte, la política, la economía, etc. La sociología es una disciplina fundamental porque sin ella no podríamos explicar cómo es posible nuestra vida en sociedad. ¿Cómo le explicaría a una persona que está fuera del ámbito académico de la sociología acerca de la importancia y beneficios de esta disciplina? Bueno, pues gracias a la sociología, por ejemplo, sabemos que las desigualdades económicas no solo dependen del esfuerzo individual, sino de la distribución de recursos, de las políticas laborales o de las distintas barreras sociales existentes en la sociedad. Gracias a la sociología también sabemos que el rendimiento o el desempeño escolar de cada estudiante, de cada individuo, no solo depende del esfuerzo que cada uno de nosotros ponga en las clases o en la escuela, sino que también está condicionado por la familia, por el entorno social, por las expectativas culturales, etcétera. Gracias a la sociología también sabemos que distintos problemas medioambientales como el cambio climático no son solo una cuestión que pueda resolverse en términos técnicos, sino que está relacionado con nuestros patrones de consumo, con las políticas públicas y con las desigualdades globales. La sociología es una disciplina que nos ayuda mucho en nuestra vida cotidiana para tomar mejores decisiones. Por ejemplo, en términos de cómo abrirnos paso frente a las desigualdades, cómo mejorar nuestra convivencia con otras personas. Gracias a la sociología, por ejemplo, sabemos que los conflictos se resuelven cuando tenemos claras nuestras reglas de convivencia y cuando reconocemos a una autoridad que puede intervenir para resolver las distintas disputas entre las personas. También la sociología nos enseña a ser más tolerantes. El mundo es muy plural, muy diverso. Hay distintas formas de ver, entender, de vivir, de pensar el mundo. Eso es así y así va a ser siempre y siempre ha sido así. Entonces lo mejor es ser más abiertos, más tolerantes a las distintas formas de expresión de nuestra vida en sociedad. La sociología nos ayuda a tomar decisiones informadas, por ejemplo, a la hora de votar. Nos permite evaluar políticas públicas y saber cuáles han sido los beneficios de ciertas decisiones y entonces tomar decisiones más informadas que sean más convenientes para nosotros, nuestras familias y nuestra comunidad. Y pese a las distintas condiciones estructurales que limitan el ámbito o el alcance de las decisiones individuales, también gracias a la sociología hay un concepto muy particular que es el de agencia. Sabemos o podemos entender que siempre podemos tomar las mejores decisiones más adecuadas para nosotros, para nosotras mismas, a pesar de las circunstancias que nos toque vivir.
¿A qué desafíos se enfrenta la sociología al momento de hacer divulgación? La sociología presenta numerosos retos. Alguno de ellos, por ejemplo, es analizar con más cuidado el impacto de las tecnologías y de las redes sociales, ¿no? La tecnología sin duda ha impactado mucho nuestras distintas formas de convivencia y de relacionarnos entre nosotros. Ha habido una reconfiguración del espacio social como contexto de nuestras interacciones y es un reto sociológico enfrentar, comprender y explicar estas nuevas formas de articulación de nuestra vida social. También la sociología enfrenta numerosos retos que tienen que ver con la manera en que enfrentamos los desastres. Sabemos que experiencias como la pandemia se pueden volver a repetir. Diferentes desastres como las inundaciones, los huracanes, los terremotos, etcétera, alteran dramáticamente nuestras distintas formas de convivencia y es un reto para la sociología explicar, comprender y ayudarnos a enfrentar de mejor manera estas distintas adversidades. En cuanto a la divulgación de la sociología, esta también presenta numerosos retos. En primer lugar es persuadir, a convencer a la población de que la disciplina es necesaria para explicar y comprender mejor nuestras distintas formas de convivencia social, las distintas expresiones y manifestaciones de nuestra vida colectiva en todos los ámbitos: economía, salud, educación, empleo, etc. Y el segundo reto de la sociología, de la divulgación de la sociología, me parece, aunque sea un poco contradictorio o paradójico, que es convencer a los mismos sociólogos y a las mismas sociólogas que no pasa nada si se asume un lenguaje más coloquial para transmitir los conocimientos y lo que necesitamos o queremos o tenemos que decir a la sociedad. O sea, entre las y los colegas hay más o menos una idea generalizada de que cuanto más complejo sea lo que decimos, cuanto más el vocabulario sea muy sofisticado, entonces es más intelectual, más erudito, más sabio, y eso no sirve para la divulgación. Entonces, creo que uno de los principales retos es que los propios colegas, que las propias colegas entiendan, comprendan y acepten que no le pasa nada a la disciplina si asumimos un vocabulario y un lenguaje más coloquial, más cotidiano, para difundir, para transmitir lo que tenemos que decir. En la medida en que sigamos encerrados en nuestros discursos llenos de barroquismos, pues la sociología va a seguir alejada de las inquietudes y preocupaciones de la gente. ¿Qué le diría a alguien que desea estudiar sociología, pero aún tiene dudas? ¿Qué le diría a un estudiante de bachillerato, de preparatoria que quiere estudiar sociología y aún no se decide hacerlo? Le diría primero que revise el plan de estudios y que ahí vea si las materias que hay en el plan de estudios le llaman la atención, le hacen clic, le interesa, ¿no? Eso me parece que podría ser como el primer paso. El siguiente paso, yo creo que le diría, bueno, le preguntaría a ese estudiante, ¿te interesa conocer la sociedad en que vives? O sea, en el fondo de tu corazón, ¿no? Hay un interés genuino por comprender el mundo en el que vives, la sociedad en la que vives. Si es así, le diría que siguiera su intuición y se animara a estudiar esta disciplina que es sumamente hermosa y que ofrece muchas oportunidades de desarrollo y de crecimiento profesional.